No hay nada más grande ni más alto, la canción lo dice, lo hemos cantado y lo hemos dicho, que en su presencia estar. Ahí hay plenitud de gozo, aunque estés en lo que estés. Y hoy vamos a tratar, es que el Señor es tan grande, tan maravilloso. Alguno por ahí. Es impresionante. Abriste con una palabra que dice, comprarás sin dinero. Y hoy vamos a hablar algo que tiene mucho que ver con eso. Y mientras estaba con el Señor hablando del tema, te digo la verdad, esta semana duré más de lo que yo duro cuando el Señor me quiere hablar. Yo decía, que Señor, ¿qué es lo que quiere decir al pueblo? Yo no quiero hablar ni decir nada que tenga que ver con lo que yo quiero, sino lo que tú quieras hablar. Y todo lo que hemos hablado últimamente, no creo que se me hayan acabado los temas contigo. Y el Señor me recordó algo. Una palabra que hace rato no había hablado del tema. Y yo la titulé Rescate Público. Rescate Público. ¿Alguna vez han visto los noticieros cuando alguien está atrapado después de un terremoto, ¿cierto? Y está la gente buscando, lo más cercano a eso es lo de los mineros. Si recuerdan la película esa, de pronto se la vieron, ¿no? Los mineros y tal. Y todo el mundo entero se transmitió en vivo y en directo ese rescate. ¿Sí recuerdan? Y a veces en nuestra propia vida también el Señor permite que nuestros problemas sean públicos. ¿O no? Y a veces nos dan pena. Y a veces nos dan de pronto vergüenza hablar de nuestra situación. Yo busco al Señor tanto tiempo, me meto en su presencia y el Señor no me ha contestado. Y el Señor me lo ha dicho, me lo ha prometido una y otra vez y todavía no veo señal alguna de esa respuesta. ¿Algunos de ustedes han estado en esa situación alguna vez? Yo solo. Yo he estado en esas situaciones varias veces. Mira, vamos a leer en la palabra primero que todo. Vamos a leer en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Esta historia de pronto la han leído varias veces. Y lo bueno de leer la palabra un día X, el Señor te habla una cosa. Y de pronto un año después o 2 años después lees la misma palabra y el Señor, como estás en otra situación diferente, entonces el Señor te habla de otra manera, usando la misma palabra. Por eso yo no puedo entender cómo las personas todavía pueden decir, ese libro está viejo. Ese libro ya está desactualizado. ¿Cómo pueden decir eso? Si ahí está absolutamente todas las respuestas que necesitas. Todas. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Amén. Bueno, qué bien. Hay que desayunar antes de venir entonces. Hechos 3, capítulo 1. Perdón, Hechos 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cada día, ¿cierto? Todos los días, ¿eh? ¿Y de cuándo era cojo? Bien. Estamos bien, me gusta. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Así le dijo, míranos. A mí me gusta, siempre que estoy leyendo la palabra, imaginarme todo lo que estaba pasando, ¿no? Míranos, así, míranos. ¿Cierto? Porque mira lo que dice. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo de ellos, o de ellos algo. Pero Pedro le dijo, no tengo
plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero así eso fue. Mírame, estoy aquí. Lo que estás diciendo, no tengo nada. Pero lo que tengo te doy. Y eso siempre es en abundancia. Cuando estás en la presencia de Dios. Y compartió él y dijo, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Por eso a veces, cuando estamos aquí en la iglesia, donde hay música, de pronto a veces no te cuadra la canción, o se nos desafinó algo. Pero ¿por qué no alabas al Señor a veces? ¿Por qué no alabamos al Señor a veces? Es mi pregunta, y es una pregunta que yo me he hecho, y me la he hecho una vez más y una vez más cada día. Y mira lo que dice el versículo 9, que me interesa mucho. ¿Cómo empieza? Todo el pueblo, no 2 personas, no 3 personas, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. ¿Quién no conocía al cojo? Todos en ese pueblo lo conocían. Desde que nació cojo. Y todos los días iban y estaban en el templo pidiendo limosna. ¿Sí o no? Entonces era algo que todo el mundo veía. Que todo el mundo decía, pobrecito. ¿O no? ¿No te ha pasado alguna vez que alguien ha dicho, ay, pobrecito? Ay, está pasando por eso ahora. Y además le suman lo siguiente, y eso que es cristiano, y eso que predica la palabra, y eso que habla del Señor Todopoderoso, y eso que habla del Señor que todo lo provee, del dueño del oro y de la plata. Ese es ese, que todos conocen. Ese es el que se la tiene montada en el trabajo. Te lo digo yo por experiencia. He vivido unos 2 años donde se siente la presión laboral, así, con la mira directa. Que tú sientes, las películas, tú has visto la mira esa de láser que le apunta a la gente, ¿cierto? ¿No? Bueno, así. Uno sabe que tiene eso y uno así que, bueno, pero ahí está. Y muchos han visto lo que la gente, lo que de pronto un jefe está haciendo. Y me toca a mí bajar cabeza y vivir como el Señor dijo que viviera. Y muchas veces vivir como Dios quiere que viva no es como la gente espera. La gente espera que salgas tú y desenfundes tu arma también y empieces a disparar para atrás. No, para atrás es una expresión, bueno, ok. Que empieces a disparar a la otra persona. Que empieces a hacer las cosas, ya, ¿para qué trabajo? Ya, ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago esto bien? Y es mandarlo y punto. Hago este reporte con lo mínimo. Pero eso no es la versión del cristiano. El que anda en la presencia, entonces dice, lo que tengo, te doy. ¿Ah? ¿Qué dijo Pedro aquí? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Mira lo importante de esto. Mira lo importante de esto. Por eso no valgo. Por ahí, lo importante de todo esto es que Juan y Pedro actuaron de acuerdo a la presencia en la que ellos andaban. Y hablaron del Señor. Entonces vamos a hablar un poquito
de lo que sería un rescate público. Que muchos de ustedes están viviendo de pronto una situación pública que no es la que dirían, wow, qué Dios tienes. De pronto está viviendo una situación que todos conocen, que tu carácter es tal, que todos conocen que de pronto no te alcanzó para esto, que de pronto todos conocen esto y aquello. Y entonces Dios quiere enseñarnos unas cosas con respecto a eso. Y por eso lo he titulado Rescate Público. Y por eso en el versículo 9 que leíamos dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo lo vio. Es que ahí es donde yo voy. Entre más gente vea tu situación, cuando el Señor responde, más gente verá a Dios. Y eso es algo increíble. Muchas veces el Señor permite que se vea mucho y que muchos vean eso mucho. Pero en esa situación llegará el momento en que ellos también verán lo mucho de Dios. Y entonces pasarán tres cosas que me gustaría compartir con ustedes. ¿Listo? Qué impresionante. Ese señor llevaba tantos años cojeando y pidiendo limosna. Y el Señor ha permitido que pasara todo ese tiempo para que en ese momento y en ese lugar estuviera Él y se escribiera hasta el momento que tú ahora y yo podamos leer y decir, ah, ese es Dios. Y tu vida también es eso. Tu vida es como un libro que está abierto para que el Señor escriba todo lo que Él desea. Pero muchas veces no queremos ser ese libro. Queremos que Dios nos bendiga y punto. Señor, derrama de tu gloria. Y entonces las canciones, uno empieza a escoger canciones. Entonces las canciones que hablan de rendirse, no, eso, ya pasé esa etapa. Y entonces las canciones de buscar su presencia, bueno, sí, pero lo único que quiere es, bendíceme, dame, entrégame, y se vuelve, y empieza uno a volverse como ese cojo, a pedir limosna día a día, día a día. Y el Señor lo que quiere es que te levantes y andes. Y cuando te levantes y que el Señor te bendice, en ese momento no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de aquí el Señor ha bendecido? Amén. En algún momento. Amén. ¿En este momento lo está haciendo? Amén. Ahorita vamos a ese punto para que ese amén sea el verdadero amén que debemos decir. Mira, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, ciertas situaciones públicas, para que se conviertan en rescates públicos por hacer lo siguiente. Quiere enseñarte a depender de Él. Y le añado, y que te vuelvas a asombrar. Dios permite ciertas cosas en tu vida para que luego en ese rescate tú veas a Dios todo el tiempo actuar. ¿Ustedes no recuerdan esa palabra que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Algunos dirían que Dios es como argentino, ¿no? Yo, déjame quieto. Bueno, es algo así, porque Dios lo que quiere es ser el protagonista. Tú no puedes ser el protagonista de tu vida. Y todos quieren a veces reconocimiento. ¿A quién no le gusta que lo aplaudan de vez en cuando? A ninguno. A la gente le gusta el reconocimiento. Pero a Dios es a quien hay que reconocer en todos los momentos. Entonces, dice en la palabra en Mateo 6:6. Y eso quiero que lo cojan, este versículo lo van a tomar y lo van a practicar a diario. A diario. Dice la palabra en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Será que a veces lo que nos estamos haciendo es eso? ¿Será que no nos estamos metiendo en el cuarto, en su presencia?
¿Será que en algunos momentos la respuesta no viene? ¿Será porque de pronto no estamos habitando ese hermoso lugar de su presencia y en el cual nosotros podamos decirle, Señor, te alabo libremente? ¿Será? Cierra tu cuarto y el Señor que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Él te va a rescatar públicamente. Eso lo quiere hacer el Señor. ¿Tú crees que el Señor quiere verte así todo el tiempo? Derrotado, a los remalas. No, el Señor quiere rescatarte. Pero Él te tiene que decir lo siguiente: déjame. Y tú tienes que dejarlo. Pero muchas veces no queremos dejarlo. Una de esas razones es no estamos en su presencia y no queremos leer su palabra. Y entonces hoy no quiero ni leer ni hablar. Y yo le voy a decir una cosa. En unas veces que yo estuve en unas dificultades bien tremendas económicamente con mi familia y todo, de pronto lo he mencionado aquí antes, yo recuerdo que yo entraba, estabas en trabajo y es donde, cuando tú no tienes, es cuando entonces lo buscas más. Qué tristeza. Pero bueno, yo me metía en la presencia del Señor y ahí le decía, hay momentos que yo esperaba que respondiera una cosa ese mismo día y no respondía. Entonces al día siguiente yo entraba a la presencia del Señor y decía, Señor, hoy no quiero hablar contigo. Hoy no me provoca ni leer la palabra. Hoy ni deseo cantarte, ni deseo leer tu palabra. Hoy no quiero hablar contigo. Y ya estaba hablando con Él. Quiero que veas lo siguiente. Aunque no sientas hacerlo, díselo. Díselo en su presencia. No me hables hoy, Señor. No quiero hablarte. Es que yo esperaba una respuesta tuya, Señor, pero no ha llegado, Señor. Esa era la escena mía. Y ya no sé qué hacer, no sé, ya te he cantado, Señor, te busco, me meto en tu presencia, leo tu palabra, me has hablado, escribo acerca de eso, lo he publicado por las redes. Mucha gente dice, ay, qué hermoso, qué palabra tan hermosa. Y todo, Señor, y aún la respuesta no viene. Pero, Señor, ¿por qué? Pero bueno, Señor, ciertamente tú eres bueno. Ciertamente tú eres fiel. Señor, no hay nadie como tú. Y voy a confiar nuevamente en ti. Y esa palabra que yo decía al principio, no quiero hablar contigo, terminaba en todo eso. ¿Me hago entender? Ve a la presencia del Señor en el secreto y Él ciertamente responderá a su tiempo. Pero no te aísles del Señor. No te aísles de lo que el Señor quiere decirte. A ver, seamos sinceros. ¿Alguna vez usted no ha querido venir a la iglesia? ¿Hace, hermano? Yo. ¿Alguna vez? Yo no quiero ir. Hoy no quiero ir. Todos aquí, hay mucha gente que quiere ir todos los días. Oh, ¡qué bien! Se lo digo yo, personalmente. Hay veces que yo digo, hombre, sí, somos humanos. Pero hay que vencer eso. Y decirle, Señor, no importa que me siente así, yo voy a tu presencia porque ahí hay plenitud de gozo. Y ahí entonces yo aprendo y tanqueo el carro espiritual y sigo una semana más y el Señor me sigue hablando y hablando. Y es lo que quiere hacer el Señor contigo. Él quiere que también aprendas a conocerlo a diario para que sepas que su palabra es lo que es suficiente para ti. Es tu aliento. Su palabra es la fuerza que te dan las piernas. Sin su palabra, no tienes huesos. Te lo pongo así. Imagínate un cuerpo humano sin huesos. Todo así derretido. Todo derretido así. Bueno, así serías tú sin la palabra del Señor. ¿Sería posible vivir así? Aprendes también a disfrutar de su presencia. Cuando tú vienes aquí a la palabra y empiezas a cantar y le dices, Señor, gloria a ti, Señor. Empiezas a recordar todo lo que Dios es y lo que Él ha hecho, que entonces no te quedan sino, te quedas corto de palabras. Te quedas corto de palabras. Además aprendes a amarlo y amar a tu prójimo. Cuando lees la palabra sabes que tienes que hacer ciertas cosas que de pronto
A ver, yo te pregunto, ese cojo no habrá visto a la gente pasar y de pronto alguien que no le haya tirado la monedita no habrá dicho, Bing, Mr. Bing. Yo recuerdo un día que estaba parqueando el carro, ni me bajé ni nada, como me bajé como 5 minutos, volví al carro y ya estaba la persona pidiéndome la moneda. Y ese día tenía 200 pesos. Y entregó 200 pesos y el man me mira y me dice, échale color, échale pintuco. Yo, ¿cómo así? Vamos a dar 200 pesos. ¡Wow! Eso es lo que tengo. ¿Cómo vas a tener tú en ese carro 200 pesos? Aprende a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no, no amas al Señor. ¿Sabes qué me tocó hacer? Y lo puedo hablar, ya estoy, yo sé que eso va a estar en las redes. Pero me correspondió. Yo tuve un jefe, que ya ahora no está, que me hizo la vida prácticamente imposible. Y todo el mundo sabía eso. Lo sabía. Y yo me mandaba a veces unas cartas, unos mensajes, unos correos electrónicos diciéndome de todo un día porque me cubrí la nariz así porque había un polvo y me puse un pañuelo. Eso me pasó que era una falta de respeto. Una cosa así, simplemente porque él quería llevar la contraria contra mí. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Me iba a la presencia del Señor. Le decía, Señor, mira lo que están haciendo conmigo. O sea, y entonces, ¿qué decía el Señor? Ámalo. Pero Dios, ora por él. Pero Dios, haz todo como si fuera para mí. Pero Dios. Yo esperaba que el Señor saliera con una espada así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime quién es, dime quién es. Eso no lo esperas tú a veces. Y el Señor lo que te iba a decir hoy es, esa persona que tienes en la cabeza ahora mismo que estás pensando, a esa persona el Señor te está diciendo, ámala. A esa persona Dios te está diciendo, ora por ella. Y esa persona que está Dios mostrándote te está diciendo, habla de mí. Mucha gente va a decir, no, eso no es para mí, eso no es posible, todo lo que me ha hecho. ¿Qué le hicieron a Jesús? Poquito. Le tiraron algodones. Él iba para la cruz y se la cargaba a otra persona. Y le tiraron algodoncitos. Sufrió. Muchos. Públicamente fue exhibido. Para que públicamente sea también exaltado el Señor. Amén. Y después en la cruz dice, a ver, ¿qué dice? Todos sabemos. Perdónalo. Porque no saben lo que hace. Y entonces a veces la cogemos y como nos las tienen enfilada a nosotros, entonces nosotros también, bueno, vamos a también. Si quieres problema, yo también sé hacer eso. Y empieza uno y se olvida de perdónanos, porque no saben lo que hace. Bueno, a mí me tocó hacer eso, públicamente. Cuando estás en la presencia del Señor y Dios te está rescatando públicamente, aprendes a no tener miedo. Porque Dios está contigo y es más los que están contigo que los que están contra ti. Pero entonces esos ojos espirituales no los puedes abrir solos. Tienes que meterte en la presencia del Señor para que Él haga así y te quite esa venda y te diga, mira, yo estoy contigo y yo soy más que ellos. Y yo soy más que la deuda. Y yo soy más que el banco. Y yo soy más que aquello y que lo otro. Y yo soy más que tu sueldo. Gloria a Dios, para mí sí es. Y aprendes a esperar en Él en su tiempo. Entonces no esperas en el que el Señor, sale la espada, sí, a ver quién es. Sino, Señor, yo espero. Yo espero. Dice la palabra en 1 Pedro 5, 6 al 7, voy a leerlo para que no de pronto el tiempo no nota. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros.
No estás solo, aunque te sientas solo. El Señor te trajo aquí para decirte eso. No estás solo. Yo estoy contigo hasta el fin. Los expertos estadísticos de la palabra dicen que en la palabra se repite la expresión no temas, yo estoy contigo, y sus derivados se repite 365 veces. 365 veces. Eso son 365 días. Yo creo que sería por lo menos una por día, diciéndote el Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No te he dejado solo. La otra razón por la cual el Señor permite que entres en un proceso público para un rescate público es porque Él quiere que hables de Él y otros lleguen a Él. Lo vuelvo y lo digo. Dios permite esas situaciones y el rescate público para que otros, tú le hables a otros y esos otros lleguen a Él. Punto. Esa persona que tú tienes en la mente ahora mismo, que estás pensando, esa persona, Dios también lo ama. Y Él lo quiere cerquita. Y también puedes hablarle del Señor. Ahora, hay muchas maneras de hablarle, ¿no? Le puedes predicar, sentarse al frente de Él y Él te va a decir todo, o puedes dar testimonio. Dar testimonio. Pedro se acercó donde el cojo y le dijo, de lo que tengo, te doy. Y le dio una palabra. Pero a veces no tienes que decir nada y tienes que hacer algo. Mira, cuando yo sabía que no había cometido ninguna falta, pero me mandaban un mensaje bien de esos correos bien largos, que le dicen cartas pastoral, pero no sé por qué. Entonces, largos, y llega uno y dice, yo no hice nada. Entonces iba donde el Señor y me decía, ámalo, y ahora ves y discúlpate con él. Pero Señor, y lo pensaba, yo decía, bueno, sí lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago. Empezaba a bailar, sí, no. Y entonces ya el Señor me decía, hazlo. Y yo obedecí. E iba a la oficina, tocaba y le decía, Señor, quiero decirle que si en algo le ofendí, le presento mis disculpas. Mi intención nunca fue esta ni esa. Y esa persona, te aseguro que decía, este man que yo le doy con el garrote y el man llega acá. ¿Ah? ¿Qué tiene él? ¿Qué será? Eso es testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Lucas capítulo 21, anótalo, versículo del 12 al 13. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. No será ocasión para que el Señor venga y te rescate y le quite las cabezas a todo el mundo. Sí, toma. No. Eso lo permite el Señor para que des tú testimonio de Él. Oh. O sea que Dios no me va a rescatar. Sí, cuando aprendas. Sí, cuando aprendas a dar testimonio de Él. Dice el 15. Me salto al 15, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Y dónde tú obtienes esa palabra? Dime. A ver. ¿Dónde tú obtienes la palabra que el Señor te va a dar? En el secreto. En su presencia. Conectando el primer punto con este punto. Si recuerdan la historia en Daniel, capítulo 3, 17 y 18, que se enfrenta y dice, su majestad, va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Ajá. Y también puede librarnos del poder de su majestad.
apuntaban al rey. Y después dijeron, pero aún así, aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que ha mandado erigir. Dios quiere una cosa y el enemigo quiere otra cosa. El enemigo quiere destruir, quiere enemistad, quiere problemas, quiere que no haya paz entre las familias, que se levante el uno contra el otro. Y entonces va a permitir que hayan roces y todo lo demás para que tú te postres a eso. Y el Señor te quiere librar de eso. Pero aunque no te libre de esos ataques, entiende que debes dar testimonio. Y lo vas a esquivar. Y esquivas uno y esquivas al otro. Esa persona que me mantenía pues ahí, chévere, con ganas de ir a trabajar. Yo le entregaba eso al Señor y el Señor me respondía lo que le había dicho, ámelo, respételo, trabaje por el bien de donde está, porque si ese lugar le va bien, a ti te va bien. Y el Señor lo que me decía era, sigue ahí. Y de repente un día la persona sale. Yo no iba a seguir este año que estoy trabajando, pero la persona que me quería sacar sale. Y mucha gente hacía esto. ¡Yeah! ¡Oh, se va! ¡Sí! Ajá, Humberto, ¿por qué no te ríes? ¿Por qué no celebras? ¿Por qué no te alegras? ¿Qué pude haber hecho yo ahí? ¡Ah! ¡Sí! ¡También! ¡No, toma! O B. Gloria a Dios. El Señor ha actuado, pero no me puedo burlar de nadie. Y además de eso, cuando ya esa persona se despide de todos y reconoce en cierta manera que sí la había enfilado porque me lo dijo públicamente, entonces yo después de eso voy a su oficina, toco la puerta, le digo, quiero hablar con usted. Y le digo, quiero darle gracias. Esto no es una cosa que decidí de un día para otro, es un proceso con el Señor. Quiero darle gracias. Y la persona enseguida se queda mirando. Y digo, porque cuando teníamos estas situaciones, yo me metía con el Señor, con Dios, con mi Dios. Y cuando yo le decía, Señor, mira lo que está pasando, el Señor me respondía, ámalo. Estas palabras que te estoy diciendo son las que yo le dije. Ámalo. Y enseguida los ojos se le... Y cuando teníamos otro percance, volvía yo a la presencia del Señor y le decía, Señor, mira lo que está pasando conmigo. Y Él me decía, ora por él. Y enseguida empezaba el Señor, la persona, a quebrarse. Y luego le digo, y el Señor me dijo también que trabajara por este lugar, no importando lo que pasara, porque Él estaba en el asunto. Por eso vengo a decirle gracias por permitirme conocer a Dios de esa manera. Y esa persona se quedaba así, se le salieron sus lágrimas, y dijo, sí, ciertamente cosas pasaron, pero ya no vale la pena recordarlas. Y yo le dije, y he orado por usted. Y vengo a decirle que el Señor lo bendiga, que el Señor lo lleve con bien donde vaya, que le dé salud a usted y a su familia. Y además, intenté al 100% buscar un libro que no lo encontré porque es en inglés, no lo encontré en el idioma aquí en Colombia y pedirlo en Amazon se demora un poco de tiempo, entonces no pude entregárselo. Pero deme su dirección y yo se lo hago llegar. No, pero no sé qué, tal. Al fin quedamos que le iba a mandar por correo electrónico todo. Y ahí se cerró todo. ¿Sabes cómo salí yo de ahí? Sin ningún dolor de espalda aquí arriba, con una sonrisa cuando miraba hacia el cielo, a decirle, Señor, gracias.
porque yo solo no lo hubiese podido hacer. Yo que soy bastante explosivo y reactivo. ¿Se dice así? Bueno, sí, yo reacciono bastante. Y el Señor me permitió hacer eso. Y después entonces aquellos que me decían, Humberto, ¿y tú qué? Nada. Y entonces le contaba esto. El Señor me dijo esto y tal, e hice esto y aquello y lo otro. Y entonces las personas decían, no juegue, Humberto, tremendo. Wow. Y entonces esas personas que veían públicamente lo que me estaba pasando, públicamente también reconocieron que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Porque sí, Él responde y te rescata públicamente. Si el problema es público, públicamente te rescata. Pero no para que tú te aplaudes a ti mismo, sino para que aplaudas al Señor. Y como el cojo que hizo, andó y alabó al Señor. Y ahora cada vez que alguien me pregunta, porque los que se quieren convertir en murmuración, yo vengo y, como digo yo, le doy una patada ninja así, ¡tal! Y le tiro la palabra. Y muchas personas que celebraban le dije, ¿para qué? Te está llevando tú un problema tuyo. Un problema que no es tuyo, te lo está llevando tú. Reconoce al Señor. Y así tuve la oportunidad de predicarle a otro. Y termino con este punto que dice, para nuestros testimonios, ¿para qué sirve todas estas situaciones de rescate público? Es para que nuestros testimonios alimenten nuestra fe mutuamente. Yo necesito saber qué Dios ha hecho en ti para glorificar al Señor. Y necesito saber de eso para alimentar mi fe también. Dice la palabra en Romanos, capítulo 1, versículos 11 y 12. Pablo escribe, porque deseo verlos. Bueno, si quieren pueden buscarla. Romanos capítulo 1, del 11 al 12. Dice, porque deseo verlos para comunicaros, esa versión, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Miren lo que dice el 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos que nos es común a vosotros y a mí. Lo que Dios quiere es saber que lo que te sucede a ti me ayuda a mí a fortalecerme. Hay gente que ha pasado por situaciones económicas, como yo, y el Señor me ha ayudado en eso, y de pronto alguien que está pasando por situaciones económicas necesita escuchar de eso para que ayude el Señor, para que se fortalezca en esa situación que está pasando. La pregunta es, ¿por qué te callas? Pero fue una cosa chiquita. Y hablábamos esta semana, Gustavo, con Nayarit, y es donde yo quiero llegar ahora. Es, ¿por qué tú puedes celebrar las cosas grandes? Con aplausos y vienes y cantas y danzas y todo. Pero las cosas pequeñas simplemente, gracias a Dios. Nosotros, pues mi esposa y yo, cuando vamos a tanquear el carro, podrán decir que es religioso, repetición, no sé qué, pero nosotros tanqueamos el carro con lo que tengamos ese día, si es 70, 50, no sé, dependiendo. Pero cuando tanqueamos decimos, Señor, gracias por la provisión para la gasolina del carro. ¿Sabes qué pasa? Que se nos agota una cosa que se llama la capacidad de asombro. Porque antes, cuando eras más pequeño, más joven, tú veías una flor y te asombraba una flor. Ahora tú ves una flor y ya. Antes veías un amanecer y pensabas y te enamorabas con un amanecer. Y ahora ves el amanecer y... Yo tengo una ventana así, una ventanita en el baño. Cuando estoy bañando yo veo eso. Y yo veo el amanecer a veces de colores rosados. Y le digo, Señor, gracias, qué hermosura. Gracias por pintarme un día diferente hoy. Y yo siempre doy este ejemplo, el del shampoo. Cuando tú tienes shampoo, ni te acuerdas que tienes shampoo. ¿Cuándo es la vez que tú te acuerdas del shampoo?
cuando se te acabó. ¿Y qué haces? Agua, lo revuelves. Todo lo hemos hecho alguna vez. El que diga que no. Y ahí es cuando te acuerdas que el shampoo es importante. Cuando tú tienes la provisión para comer a diario, se te puede olvidar que eso lo está haciendo el Señor. Se te puede olvidar. Y a muchos se nos ha olvidado reconocerlo a Dios en ese camino. Dice la palabra, reconocer al Señor en todos tus caminos. Este trabajo tan difícil. Pero es trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Por eso se llama empleo, para no decir trabajo. La pregunta es, ¿qué me cuentas de Dios? Tú, para fortalecerme a mí. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Yo traje unos papelitos. Dani, por favor. Unos papelitos. Vamos a hacer algo muy diferente hoy. Algo de locos. Y no vamos a pedir nada. No van a escribir ahí, yo quiero un carro. Señor, necesito un carro para movilizarme. Que puede ser la realidad. No vas a escribir ahí, tengo este problema. X, Y, Z. Dice la palabra, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero ¿sabe una cosa? Se nos ha olvidado. Algunas veces se nos ha olvidado. Entonces ahorita les van a pasar unos implementos para escribir. Y vas a escribir de aquello que se te ha olvidado, darle gracias a Dios. ¿Escribieron algo? Por favor, pasen. La persona que lo tiene así, pase la hojita al que está de este lado y me pasan esas cosas, me las pasan por favor. Mira, pequeñito, ¿sí o no? Sería suficiente. Sería suficiente un papelito para escribir todo lo que Dios ha hecho contigo. Quiero que lo llegues a analizar de esa manera. Por favor, no te pongas a pensar tanto en lo que no tienes. Y agradece a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, por el dinero que todos los meses me permiten resolver todos mis compromisos. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Esto te sirve al que dice que nunca lo alcanza. Dios permite ciertas cosas para que aprendamos a depender de Él. A depender de Él. Se me ha olvidado darte gracias o dar gracias a Dios por mis papás. Porque a pesar de todos los problemas, sigo de pie. Yo te voy a decir una cosa, el que escribió esto, el que escribió eso. Los papás no sabrás lo importante que son hasta que a veces los pierdes. Y llegó el momento en que aproveches los momentos para bendecirlos y honrarlos. Este es un momento muy espiritual, quiero decirlo. Tú sabes lo orgulloso que uno se siente como padre cuando sus hijos lo reconocen.
Tú sabes lo hermoso que se siente el Señor en este momento cuando le está reconociendo todo. No le he dado gracias a Dios por no tener ninguna enfermedad. ¿Ah? Por estar sano. Pero es bueno verlo de esa manera. Señor, gracias por no tener ninguna enfermedad. Porque nosotros, gracias por tu salud, Señor, por la salud. Pero es que no tengo enfermedad. ¿Tú sabes lo que es eso? Que no tienes que gastar en medicinas. Se me ha olvidado agradecer a Dios por levantarme cada mañana y muchas veces lo olvido. Gracias por lo que tengo, gracias por cada momento de mi vida, por lo bueno y lo malo. Se me ha olvidado darte gracias por el sueldo que devengo mensualmente. Dios, no terminaríamos. La tinta no sería suficiente. El papel sería escaso. Ni la superficie de la tierra sería suficiente para escribir lo bueno que eres. Señor, te damos gracias porque nos has rescatado públicamente tantas veces. Y a veces es tan tácito que no nos damos cuenta. Y decimos, bueno, si el Señor me dio para comprar el almuerzo, eso no es un milagro. Señor, hoy venimos a decirte, Dios, tú eres un Dios de milagros. Y siempre los haces. Aún si sumáramos todos esos milagros, entre comillas, pequeños, serían mucho más de lo que algunas veces podremos anhelar como grande. Y también cada cosa pequeña que hagamos en tu presencia, Señor, a veces tiene mayor impacto que cualquier otra cosa.